Bueno, vamos a retomar el seminario y en esta sesión le vamos a dar continuidad al hilo conductor de la lectura, que básicamente es la respuesta sobre lo que es la conciencia. Y bueno, vamos a empezar con esta gran pregunta que para empezar a contestar tendríamos que retomar los dos puntos centrales que se han señalado hasta aquí. El primero, que hay una continuidad en todas las cosas, las cuales percibimos, de las cuales formamos y de las cuales entresacamos a la conciencia. Hay una continuidad, es decir, un todo de interrelaciones que van a componer la experiencia consciente con lo que tenemos adentro de nosotros y el afuera, que puede ser hipotético o puede tener una realidad dependiendo cómo se observe. Y la segunda afirmación, que es que esa continuidad se ve rota por la condición de posibilidad. Esta condición de posibilidad la entendemos no como las causas que van a posibilitar algo, sino como la condición de que las cosas pueden ser de una manera o de otra, que las cosas no están determinadas y por lo tanto se pueden presentar de diferentes formas. Y nuestra conciencia sería una estrategia para poder dar cuenta de esa realidad continua a partir de lo que puede ser y de lo que no. Entonces, esas son las dos principales afirmaciones. Hay una continuidad en todo, hay una totalidad. Esa totalidad se ve cortada porque las cosas pueden ser de una manera o de otra. Se pueden dar así o se pueden dar de la manera contraria. No hay realmente una determinación, una cuestión absoluta respecto a cómo se da el devenir de lo real, sino que el devenir implica que las cosas se van decantando, es decir, se van definiendo en un sentido o en otro, y cosas que para nuestra conciencia pueden ser posibles o probables, se dan y a veces no se dan. Entonces es ese como el punto de partida de cómo podemos acercarnos a la experiencia de la conciencia. Hay una continuidad de la cual formamos parte constantemente, estamos en conexión siempre, en todo momento, con el todo de las cosas y nos estamos relacionando con él, y nuestra conciencia sería una forma de relacionarnos con la totalidad, una estrategia, un mecanismo para poder relacionarnos con la totalidad. Y al mismo tiempo ese mecanismo lo que hace es definir lo posible, es decir, toma decisiones, lleva las condiciones de posibilidad en un sentido o en otro. Esas decisiones a su vez se integran en el devenir y el devenir nos va a regresar el resultado de nuestras definiciones. Vamos a estar en interconexión constante con un devenir. Eso es como el punto de partida que nos va a dar como los elementos para poder dar cuenta de la experiencia de la conciencia y de la conciencia como un concepto. Incluso es parte de un todo y está definiendo ese todo porque dicha totalidad no actúa de manera necesaria, de manera definitiva, de manera inexorable, sino que se está definiendo. Existe un devenir que define las cosas, el cual tratamos de aprender con nuestra conciencia de tal manera que nos podamos adelantar a él. Y bueno, estos son como elementos primordiales que ya hemos enfatizado. Es necesario recordarlos en este momento para poder empezar a avanzar a responder la pregunta sobre qué es la conciencia. Y bueno, un elemento que es fundamental para poder hacer la genealogía, es decir, la descripción del origen que va a dar como resultado la aparición de la conciencia, es la evolución de todas las cosas. Y en esta descripción de cómo aparece la conciencia en un relato histórico, pues evidentemente esto va a ser un atributo nuestro. Así es como desde un punto de vista, por ejemplo, el que aquí planteo, puede describirse algo, pero el que esto sea de esa manera, pues está definiéndose todo el tiempo a partir de cómo nos interpretamos nosotros mismos, por ejemplo. Es decir, no hay una pretensión de que sea la única forma, ¿no?, de escribir algo. Incluso la idea de que hay una condición de posibilidad tiene que ver con nuestro propio desarrollo. Tal vez las cosas simplemente son y por alguna razón nosotros nos planteamos la idea del libre albedrío y cómo nos podemos conducir de acuerdo a un orden moral, por ejemplo. Que esto sea o no está definiéndose todo el tiempo, pero el lenguaje, por ejemplo, está desarrollado bajo ese supuesto.
y por lo tanto, pues creo que es una manera congruente de hacer un discurso, tomar en cuenta cómo se desarrolla el lenguaje. Bueno, entonces, a partir de que hay una condición de posibilidad, podemos explicar incluso el desarrollo de la materia, de las cosas, de las fuerzas mismas del universo, y cómo se están dirimiendo, cómo se da el mundo físico, incluso, que hay formas en que se puede materializar algo y esas formas están en lucha, se pueden dar o no. Y si hay una condición de posibilidad, pues estamos afirmando que hay dos formas, por lo menos, con la misma intensidad que se pueden dar y que la definición de esto depende de alguna instancia, que en este caso es el devenir. Y eso va a condicionar cómo aparece la materia y en el caso de lo que nos interesa en este seminario, pues cómo aparece la vida misma, que va a ser una estrategia para determinar cómo van a ser las cosas y establecer una manera de ser que se mantenga ante los embates del devenir. Es decir, el devenir implica que no todo pueda materializarse, que no todo pueda ser real y que algunas cosas se mantengan con el paso del tiempo, que se mantengan en ese devenir. Y la vida sería una estrategia para poder adelantarse al devenir y poderse mantener ante él. Y lo que emerge en la vida va a ser aquello que pudo mantener su estatus ante los embates del devenir o ante la condición de definición que va a tener el devenir. Entonces, la conciencia a secas, no la conciencia humana ni la autoconciencia, la conciencia de los animales como los mamíferos, pues va a ser una estrategia para poder mantenerse. Va a ser un mecanismo que permite tomar decisiones para poderse mantener ante los embates del devenir, ante los embates que van a condicionar la existencia del universo y que las cosas se mantengan. Implica desde luego esta condición de posibilidad, es decir, un animal con conciencia lo que hace es decidir y lo que se sedimenta o lo que se mantiene en la estructura de ese animal, de ese ser vivo, va a ser una manera que le va a permitir mantenerse ante el devenir, mantenerse vivo, mantenerse presente como especie en las siguientes generaciones, de tal manera que ante cada nueva definición del devenir se mantenga. Al mismo tiempo que define, el devenir va a conservar esas definiciones y se va a crear este mecanismo el cual se puede adelantar a los embates del devenir, por ejemplo. Puede reconocer cuál es la estructura del devenir y puede tomar decisiones que le permitan estar, que le permitan sobrevivir, mantenerse. Eso sería una conciencia. Es un mecanismo, es una instancia que toma decisiones para poderse mantener ante la condición de posibilidad que va a regir al devenir. Las cosas pueden ser de diferentes maneras. La conciencia va a definir una manera de tal forma que se pueda mantener en el devenir. Que el devenir de las cosas, que es el que va a materializar una de entre muchas posibilidades, va a permitir que esa forma de ser que va a estar representada en el ser vivo se mantenga. Y bueno, por lo tanto podemos ver la conciencia como un mecanismo que va a definir cosas, que ante las posibilidades, las diversas formas de ser que pueden plantearse ante un ser vivo o ante cualquier organización material, se mantenga, de tal manera que pueda tomar una decisión, es decir, reconozca la condición de posibilidad ante sí y pueda definir esa condición de posibilidad y se mantenga en el devenir de lo real. Ese sería la conciencia, ese mecanismo que nos permite mantenernos, tomar decisiones, reconocer las posibilidades que hay y a partir de ese reconocimiento poder elegir una de tantas posibilidades, una de tantas formas de ser, y esa forma de ser nos permite mantenernos ante la definición del devenir, que es el que decanta la realidad o es el que crea y materializa las diversas condiciones de la realidad. Entonces la conciencia es esta estrategia que tienen las especies para definir la condición de lo real, para a partir de las diferentes posibilidades tomar una decisión de materializar algo en concreto, y ese algo en concreto al final, al corresponderse con el devenir, le permite seguir como especie en el mundo físico, digamos. E incluso podemos decir que es algo común a todas las cosas, al mundo material, el mantenerse. O sea, las propias leyes de la física o que rigen el devenir del universo, pues al final también son formas que nos van a dar cuenta de cómo las cosas se mantienen en el desarrollo de
las fuerzas totales del universo. De la misma forma, en las plantas o cualquier ser vivo son formas de organización que van a poder mantenerse ante el devenir de las cosas, ante el devenir de lo real. Esa organización, esas formas de ser van a poderse materializar y van a poder también mantenerse a partir de cierta información en el desarrollo del mundo. Por ejemplo, una planta pues tiene una organización, tiene una forma de ser que se va a sedimentar en su código genético, que al final esa información corresponde a formas particulares de manifestarse. Eso sería la información genética. En la conciencia es más claro que son decisiones, es decir, es igualmente información que va a determinar de qué manera se va a comportar ese individuo, por ejemplo, o esa entidad de organización material para que pueda seguir viviendo, pueda seguir permaneciendo ante los cambios que pueda haber en las cosas. Y de esa manera es como emerge, por ejemplo, una conciencia animal, es en ese contexto y al final es una forma particular de esas estrategias, de esos mecanismos que se van a desarrollar en los seres vivos para poder seguir existiendo y que van a materializar una de diversas formas y le van a indicar a cada individuo, a cada entidad viviente, cómo tiene que definir la realidad de tal manera que se pueda mantener. Es decir, la información genética le indica a una planta cómo tiene que desarrollarse, qué tiene que hacer con ciertos elementos químicos. Es una sedimentación de un orden que al final de cuentas es información que le permite mantenerse en el medio ambiente. Y es en ese escenario que surge la conciencia, con un predicamento exactamente igual. La conciencia de los animales, por ejemplo, lo que hace es tomar ciertas decisiones que están sedimentadas en su especie, es decir, hay un instinto que va a marcar cómo tiene que definir lo real. Eso sería la conciencia. La conciencia es un mecanismo que le sirve para poder actuar de una manera en un contexto particular. Por ejemplo, ahí podemos hablar de el placer y el dolor como entidades o formas instintivas que van a hacer que, por ejemplo, un animal se acerque a algo que puede ser sabroso, ¿no? Y le produce placer. O el hecho de cazar también produce placer para un animal. O huir de un depredador, en el caso de un animal que es víctima de algún ataque. Va a tener mecanismos para poder actuar en ese devenir que se está dando. Por ejemplo, huir de una fuente de peligro que causa dolor, que son elementos que uno puede catalogar como desagradables, por ejemplo, le van a permitir actuar y va a tener un instinto que le va a hacer que se acerque, por ejemplo, a ciertas condiciones que le van a permitir seguir existiendo. Va a ser placentero para un animal, por ejemplo, el comer, el cazar, son esa información que está en su cuerpo instintivo, le va a indicar cómo tiene que actuar para seguir manteniéndose. Ese es el mecanismo. Es mucho más complejo, por supuesto, que el que pueda haber en las plantas o en cualquier tipo de organización material, pero al final la lógica es la misma, es seguir manteniendo. Son formas organizativas que nos van a permitir seguir en el devenir de lo real. Y la particularidad de la conciencia es que va a ser una relación directa con las cosas, con el devenir del mundo, donde se va a evaluar en cada momento prácticamente en que estamos conscientes, se va a evaluar la pertinencia de actuar de una forma que se pueda mantener ante el devenir de las cosas. Es importante que es una expresión emergente de un ser vivo, es decir, el ser vivo es una totalidad que implica su cuerpo, su forma de relacionarse en términos físicos, químicos con el medio ambiente y emerge en ese contexto una conciencia que le permite definir cómo actuar de una manera directa, inmediata con las cosas, las cuales son pues desde otros seres vivos hasta la propia materia en la cual va a emerger ese ser vivo. Y va a haber diferentes estrategias que van a ir complejizando más y más las conciencias de los seres vivos y las propias formas que van a tener las plantas, por ejemplo, o los animales, de tal manera que hay una definición en su comportamiento que les permite estar o no estar, mantenerse o no mantenerse con las cosas. Esto tiene por supuesto muchísimo que ver con el punto de vista evolutivo, de hecho es prácticamente la descripción de lo que puede ser la teoría de la evolución, cómo se va a ir desarrollando diferentes
estrategias de ser y en un contexto que los va a definir, es decir, que va a establecer si se mantienen o no diversas formas de ser, visto esto como especies, por ejemplo, o como propios individuos. Y desgraciadamente se ha confundido esta idea con la noción de competencia y como si fuera la conciencia o cualquier expresión de un ser vivo fuera una manera de luchar con otras formas y simplemente es mantenerse o no mantenerse, sin que esto quiera decir que, por ejemplo, el ser más agresivo o el tener una forma hostil ante otros seres vivos o formas sea más efectivo. Por ejemplo, podemos hablar de sociedades cooperativas que van a ser mucho más efectivas para poderse mantener ante el devenir que sociedades donde se están atacando miembros de una especie. Eso puede ser un ejemplo de que el devenir no es simplemente una forma de definir quién es el más agresivo o el que mejor puede competir con los demás. Entonces el devenir sería exactamente esta expresión de las fuerzas del universo, las cuales materializan una forma de ser de lo real. Hay un devenir, quiere decir, hay una posibilidad de que las cosas se expresen de una manera o bien de su contrario. Esto quiere decir que para la conciencia, que en este caso hemos visto como una expresión, como una forma de desarrollarse de los organismos vivos que le permiten tener una relación con su entorno, el devenir se va a expresar de esta forma. Podemos especular acerca de que las cosas simplemente se dan y ya, pero lo cierto es que el devenir se va a manifestar hacia una conciencia como condición de posibilidad, como incertidumbre y como algo que se puede definir de diferentes maneras y que al final va a materializar solamente una de diversas posibilidades. Ahora, ¿qué quiere decir que la relación que tiene la conciencia con su entorno es más directa en comparación a otro organismo vivo que no tiene conciencia? Bueno, pues que a través de sus sentidos puede estar monitoreando constantemente cómo se comporta la realidad y cómo se comporta el devenir a su alrededor. Y con base en esto puede evaluar la situación en la cual se encuentra su entorno y tomar una decisión. Y esta manera de expresarse del devenir, que va a ser dual, que va a ser incierto con respecto a una conciencia, se conceptualiza en la lectura como empate de fuerzas. Quiere decir que no es una única fuerza la que compone el universo, el devenir, sino que está en empate. Esto quiere decir que se puede dar de diferentes maneras. Si únicamente hubiera una fuerza, entonces habría una sola forma en que se pudiera expresar de cara a una conciencia, por ejemplo. Pero como hay un empate de fuerzas, entonces hay posibilidades. Y es una misma afirmación, en la existencia de posibilidades, la existencia de un empate de fuerzas que la conciencia va a definir. Y ese es su predicamento, esa es su razón de ser, definir, tomar decisiones. Y por lo tanto, el vínculo de la conciencia con el devenir es la toma de decisiones, es tomar una postura respecto a las fuerzas que se debaten en el universo. Y es a partir de esa toma de postura que va a ser partícipe del universo, es su manera de relacionarse con el universo. Por esto es que no podemos hablar de que si bien nosotros con la conciencia representamos y reproducimos lo que está fuera de nosotros, esto no se da de manera independiente a nuestra participación en el devenir de las cosas, sino que se hace desde el posicionamiento que tomamos con respecto al devenir en una decisión y para poder seguir tomando decisiones. Ese es nuestro vínculo con el devenir y esa es la razón de ser de nuestra conciencia, tomar decisiones, tomar postura con respecto a lo que se está debatiendo a nuestro alrededor. Ese es el condicionante de que reproduzcamos y representemos a través de nuestros sentidos, a través de esta forma directa de vincularnos con el mundo que es nuestra conciencia, un devenir. En este sentido, la conciencia pues tiene como razón de ser el tomar decisiones, que es participar de la condición de posibilidad del devenir, desempatar o resolver el empate de fuerzas que le plantea la realidad. Eso es lo que tiene que hacer y la información que va a condicionar su aparición está ahí para poder permitirnos el tomar decisiones. Por ejemplo,
los instintos. Los instintos son una sedimentación de la historia de la especie. Quiere decir que nosotros como individuos, por ejemplo, o un ser vivo, cualquiera como individuos, tiene almacenado en sí un conjunto de información que le permite tomar decisiones y que va a decantar en un sentido la lucha dialéctica, el empate de fuerzas que hay a su alrededor. Por ejemplo, cuando tenemos un instinto de algo que es placentero, pues ese instinto nos permite que definamos en una condición de empate algo en particular, lo cual se carga como placentero. Por ejemplo, si tenemos diferentes cosas que podemos comer en un escenario cualquiera, los componentes instintivos nos inclinan a acercarnos a aquellos alimentos que tengan un sabor particular, lo cual nos indican, por ejemplo, que tienen mayor contenido de energía, azúcares, grasas, por ejemplo, y eso permite que nos mantengamos como especie. Entonces, esa información que nos está dando nuestros componentes instintivos, lo que hacen es permitirnos tomar decisiones y desempatar la realidad. Cualquier cosa prácticamente que podamos pensar, un animal que está cazando, por ejemplo, tiene componentes instintivos que le indican qué hacer en todo momento de ese proceso en que está cazando, si se tiene que acercar, si se tiene que alejar, la forma en que va a mover su cuerpo para pasar desapercibido al animal que está tratando de cazar. Y esa es una forma, por supuesto, más compleja de que lo que podría ser una planta, pero la planta pues hace exactamente esto. En su desarrollo está usando la información que se ha sedimentado en su historial como especie en un componente genético para poder relacionarse con el medio. De las múltiples maneras en que se puede relacionar con el medio, la información genética le permite relacionarse elegir una forma de entre todo el caudal de posibilidades que tiene a su alrededor. Y esa forma históricamente le ha permitido seguir viva como especie, como individuo, y pasar a la siguiente generación su información. Esa es la razón de ser de los componentes genéticos, el pasar, el estar manteniéndose de cara al devenir. Esa es una característica que tiene nuestra información genética. Y nuestra conciencia es una forma más compleja, como decía, más directa, que nos permite tomar decisiones con base en la información genética, con base en los instintos y teniendo una relación directa con el medio, en el sentido de que lo reproducimos de manera mucho más completa. Por supuesto que cualquier ser vivo hace una reproducción de lo que está pasando afuera de él para poder manifestarse de una manera concreta. Eso lo hace cualquier ser vivo, pero la conciencia nos permite identificar y reproducir desde nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído y todos nuestros sentidos, reproducimos lo que hay afuera de una manera mucho más completa. Y esa manera, en cualquier caso, esa reproducción tiene que servirnos para tomar decisiones y actuar de una manera concreta. Y ese proceso se da de manera instintiva en los animales, por supuesto, y para eso están los componentes placenteros y dolorosos. Es decir, hay un elemento que ante la situación de un estado de conciencia nos hace actuar, por ejemplo, para acercarnos, para conseguir, para poder comerlo, lo cual va a ser placentero, como reproducirnos como especie, etcétera, y va a haber elementos que van a ser dolorosos, que le van a indicar a un individuo de una especie determinada que se tiene que alejar, que tiene que hacer todo por evitar que se dé esa circunstancia. Eso es una manera de resolver el empate de fuerzas. Le está indicando a el individuo de cualquier especie que tiene que actuar de una manera concreta, y es una sedimentación. Por supuesto, los genes se expresan de una manera directa, por ejemplo, con un instinto que se comporta como un acto reflejo, y de una manera también socializada, incluso en un animal no humano, en el sentido de que la experiencia que tiene un individuo particular de una especie animal también va a tener un peso en cómo se va a decidir lo que aparece en su conciencia, a partir de los instintos, por supuesto. Por ejemplo, un individuo que haya tenido una intoxicación por probar una determinada planta, pensemos en cualquier animal, un perro o cualquier animal que sea, que en una etapa temprana en su desarrollo, en su vida, tuvo una intoxicación por consumir una planta determinada, después, si es que sobrevivió a esta intoxicación, va a evitar esta planta. Esto quiere decir que los instintos, por supuesto, también tienen un grado de socialización,
en los animales y se pueden llevar por diferentes maneras. El instinto de lo placentero, a lo mejor en un momento resultaba sabroso esa planta y era algo que sus instintos le indicaban que tenía que probar. Posteriormente, conforme va avanzando y tuvo ya esta experiencia de intoxicación, ya va a ser algo aversivo y le va a causar dolor. Eso mismo que era una sustancia que originalmente sus instintos no le causaban nada, posteriormente se puede cargar como algo doloroso por la experiencia particular y probablemente para otro perro siga siendo algo agradable porque sus instintos particulares no le indicaban que lo evitara. Entonces los instintos se expresan directamente, por ejemplo, en un acto reflejo. Cuando hay una condición, por ejemplo, en que tiene que cazar, pues se van a expresar ciertas formas que van a hacer que sea posible todo el comportamiento de la caza de manera instintiva, con un fuerte componente instintivo, que poco tiene de flexibilidad con respecto a cómo se expresa en una conducta, en un comportamiento particular en ese animal. Va a haber otras cosas que pueden tener mayor flexibilidad, por ejemplo, los sabores. Los sabores pueden cambiar más fácilmente, algo que se considera placentero o algo que se considera doloroso, de acuerdo a la experiencia del individuo. Y esto se va a expresar como filogenia, es decir, la historia de la especie, y ontogenia, que es la historia del individuo, los cuales van a interactuar para en un determinado estado de conciencia se pueda tomar una decisión con respecto a algo. E incluso en los animales vamos a ver cómo los instintos se van a expresar de muchas formas, va a haber una cierta flexibilidad para que se puedan expresar y para que se cargue lo placentero y lo doloroso de diversas maneras. En este sentido, la vida sería una manera de organizar, una forma de organización que permite materializar una forma particular de ser de lo real, y esa forma se mantiene ante los embates del devenir, es decir, es una manera de permanecer ante las cosas que del devenir de lo real le permite seguir existiendo. Y a partir de ahí surgen diversas maneras más y más complejas de organización, las cuales están definiendo la lucha del devenir y al mismo tiempo son, por supuesto, parte del devenir, y la manera en que se relacionan con la totalidad va a ser al definir una de muchas posibilidades, las cuales les permiten o no seguir existiendo. En ese contexto surge la conciencia como una forma mucho más directa en donde se representa el entorno, donde hay también una posibilidad de que la experiencia de un individuo se materialice en las formas en las cuales define el devenir, en las formas en las cuales resuelve el empate de fuerzas y pueda tomar decisiones con base en la historia de la especie y de su propia vida como individuo. Y esas formas también corresponden a la existencia misma de la especie y mantienen a la especie a lo largo del tiempo. Por supuesto, ninguna forma es definitiva y lo que en un momento es efectivo para permanecer ante el devenir, en un siguiente momento puede que no lo sea. Y en las condiciones actuales, el devenir siempre se expresa como empate de fuerzas. Las diversas estrategias, formas organizativas que corresponden en la vida del mundo animal van a estar reproduciendo ese devenir a partir de que tienen que tomar decisiones ante él, y la forma en que se relacionan de esa totalidad, de la cual por supuesto son partícipes, es a partir de posicionarse. Especulativamente podemos decir que en algún momento tal vez se llegue a una comprensión de lo que es el devenir, ya sea en la conciencia humana o en alguna forma superior de conciencia, donde se conozca plenamente lo que está dándose en el devenir y ya no haya que tomar decisiones, sino simplemente reproducir lo que ahí sucede, signifique actuar de una sola manera a partir de su conocimiento. Eso es una cuestión especulativa. El devenir se expresa de manera dual, de tal manera que solo nos relacionamos con él a partir de tomar una decisión. A partir de la decisión leemos el mundo y para seguir tomando decisiones seguimos leyendo el mundo.